Hoy hablaremos de amor y cosas peores. Amigos, bueno, pues estamos aquí, continuamos bien de una manera poco convencional, yo con cámara en mano y todo, pero estamos de manera muy honesta. ¿Por qué no te sientes acá, Claudia? Trabajando muy padre. Ahorita que acabemos de grabar este programa ya nos echamos unas limonaditas y platicamos bien a gusto. Pues fíjense que el tema ha ido evolucionando de una manera muy natural, muy orgánica, ¿verdad? Y muy cómoda y sobre todo muy interesante porque se ha ido de manera espontánea. Por eso no me gusta hacer guión de lo que vamos a platicar, sino con una lógica y como se esté dando el tema, ir platicando acerca de los diferentes tópicos que abordamos. Y entonces, bueno, ¿en qué andábamos, Claudia Bermúdez, hermana de la vida? Te paso el micro. Sí. Bueno, estábamos hablando de el tamaño, ¿verdad? De lo que yo sé, que son el tamaño de las vaginas, y mucho tiene que ver. Estabas con que los partos pueden bajar la matriz. Después de que estuviste en un proceso largo de trabajo de parto y que pujaste mucho, qué sé yo, o que te manipularon muchísimo el cervix durante, cuando estuviste en el trabajo de parto, que estuvo muy manipulado, el cervix se puede hipertrofiar muchísimo. Hipertrofiar que sí que puede crecer mucho. Y ese cervix ya muy hipertrófico puede descender varios centímetros. Y tenemos pacientes que ya después de haber tenido un parto quedan con su útero bastante relajado, ¿verdad? Entonces baja mucho. Como el mango. Y corta mucho, o sea, claro, la longitud de la vagina. Por supuesto que eso es un hecho. Es bien difícil, esto casi siempre requiere, hay ejercicios, ¿verdad? Sí hay, y son muy conocidos, los ejercicios pélvicos o Kegel. Lo que pasa es que ya cuando el útero ya descendió, es muy difícil. Hay algunos procedimientos compensarios, quirúrgico, qué sé yo, pero realmente ya es muy, muy difícil. Lo que sí se puede intentar, si el cervix está muy hipertrófico, muy, muy elongado, y elongado es como estirado. Sí, que se hizo muy largo, porque los hay. Se pudiese con colposcopista, ¿verdad? Con un doctor ginecólogo que esté haciendo colposcopía, que tenga una reconstrucción cervical, y esto que haya después de algún procedimiento, un acortamiento leve, por si está muy sí, porque raramente vuelve todo al 100%. No vuelve, eso es mentira. Porque eso trae como resultado tener una no placentera relación sexual cuando pasa después de que tienes hijos o algo. No tiene nada que ver. Sí, no. Al principio sí puede ser que haya dispareunia, que así se llama el dolor en el coito, al principio después de un parto, digamos. ¿Por qué? Pues por la episiotomía generalmente, que es la cortadita que se hace. Pero esto en el transcurso de los días, 2, 3, 4, muchos hombres se resuelve. Dicen, vulgarmente, dicen, no sé si sea cierto o no, cuando supuestamente una mujer ya tuvo muchas relaciones sexuales, dijo, no, ya está muy guanga, ya no aprieta. Bueno, es que eso es lo que cuando estaba explicando lo del Kama Sutra, esta clasificación que hace Vajrayana, que la profundidad del cervix no está relacionada, aunque a la larga se puede ver afectada, pero no, de origen no está relacionada a los partos, al peso, y sí el suelo pélvico, los músculos pubococcígeos, toda la zona urogenital, lo que va a pasar es que si no está tonificado, se va haciendo aguado. O sea, en palabras simples, ya estás aguado. Entonces, lo que vamos a hacer es estos ejercicios de Kegel. No tiene que ser particularmente Kegel. Gente que es muy deportista, cuando hace una sentadilla, todos esos músculos, el ano, los hóspedes o genitales, se contraen. Luego, entonces, el que una mujer, como dicen vulgarmente, ya no apriete, no va a estar relacionado a que tenga hijos por parto o que haya tenido muchas relaciones sexuales, sino que no ejercita su suelo pélvico. Puede haber una mujer que no ha tenido hijos y que solamente ha tenido una sola pareja, y eso va a ir dando de sí porque no tiene el hábito de hacer ejercicio, de cuidar. No es necesariamente ni a penetraciones ni a partos, ni dar a luz. Sí. Obviamente. Te paso el micrófono. Obviamente que sí, que el parto siempre va a tener
un efecto, ¿verdad? Claro. No es lo Pero mismo. se puede recoger. No es lo mismo haber tenido cesáreas que partos, ¿verdad? Sobre todo si fuiste multípara, o sea que tuviste 2 o 3 o más partos. Y si ya después de 3, ya en el último ni siquiera te hicieron la episiotomía, que es la cortadita que se hace. Pero aunque tenga 6, 7 hijos, ¿no cambia el placer sexual para la mujer? No, eso no tiene nada que ver en la mujer. Luego trataremos, yo creo que ya temas ya más enfocados a la ginecología, y ahorita vamos a enfocarnos de nuevo porque el programa es el último de estos 4 que vamos a grabar, en donde vamos a ver un tanto la mezcla del interior que tenemos con toda la parte exterior, que es pues los sensores que tenemos físicos para tener placer sexual y psicológicos, que es donde nace el erotismo, ¿verdad? Entonces, me decías tú del pecado de concupiscencia desde el primer video. Sí. Es que hablábamos de estos valores históricos y valores esenciales. Resulta que por ahí del siglo IV llegan el estoicismo, los estoicos. A la fecha es una palabra que se usa cuando alguien está de una feliz, pieza. está triste, está enojado y le ves la misma cara, ¿no? Muy estoico, decimos. Entonces llega el estoicismo y se empieza a filtrar en el cristianismo y dice, todo lo que desfigura la cara es pecado. Como por ¿sí? ejemplo. Por ejemplo, reír a carcajadas. ¿Cómo? Por ejemplo, gritar así con rabia, o sea, ser muy efusivo, ser muy expresivo. Y entonces, ¿cuál era el acto que más nos desfiguraba? El sexo. Porque no nada más se desfiguraba la cara, gritabas, se engarrotaban las manos, los pies, te arqueabas, y entonces era el peor de todos. Y nace el pecado de concupiscencia, que es este pecado a lo placentero, no solo al sexo, porque también en ese momento se dice que no pueden sentir placer ni siquiera estando casados y teniendo hijos. Entonces, si de repente estaban haciéndolo el esposo y la esposa casados y ya tenían 2, 3 chamacos, no. Y de repente estaban haciéndolo, no había tanto conocimiento, lo decíamos hace rato, la mujer por lo regular no tenía el orgasmo porque tal vez ni estaba lubricada, porque ni siquiera tenía conocimiento de ello, y entonces ella estaba pues dispuesta para el esposo, para la reproducción. Pero si el esposo de repente, ya cuando tenía su orgasmo, llegaba a gemir tantito, trataba de evitarlo, pero si de repente se le iban los ojos en blanco o algo, ella iba y lo acusaba con el sacerdote para que fuera castigado, porque no quería que tuviera un castigo divino, prefería que lo castigara el padre. Mejor un orgasmo divino. ¿Verdad? Entonces, es a partir del siglo IV que empieza ver el placer como pecado, y luego llegan las inquisiciones y la cosa se pone peor. Y es que ¿quiénes somos los humanos para definir lo que sienten todos? Pero pues ¿quién más? Pero eso es a lo que voy, son valores históricos, porque llegaban los papas y decían, bañarse es pecado porque tocas los genitales, y entonces solamente podías bañarte 17 días al año, siempre y cuando uno de esos 17 no cayera en Pentecostés, no cayera en Semana Santa, no cayera y entonces terminaban esos 17, o que la mujer estuviera menstruando, y entonces a veces esos 17 se convertían en 12, en 9, y entonces... Ahí vino la época de la verija agria. Así sí, es. porque qué cosa. Si en otro episodio hablamos de enfermedades de transmisión sexual, la sífilis no era mortal y se hace en ese momento histórico. Pues no había higiene. Claro. Son deformación de las cosas, ¿eh? Pero todo esto es cosas que van poniendo normalmente, ¿verdad? Que va inculcando generalmente, como dice la iglesia, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, digo, yo soy muy católica y todo, pero muchas de todo lo que tenemos y de todos los traumas y de todo lo que es, para nuestros ojos es pecado y telarañas mentales, todo esto nos los inculcaron, pero pues lo hicieron los hombres, porque yo no sé en dónde venga realmente en la Biblia que algo sea pecado. No, y ese es otro punto, porque
Yo no creo que Dios vino y nos dejó la Biblia. No, pues es una interpretación o una... pero entonces, ¿por qué Dios llena nos de asegúnes? Pero ese es otro tema. Porque Sí, sí, pero entonces dices tú, si Dios me lo puso, porque va a ser pecado. Dios porque alguien escribió la Biblia. Exacto. Y dicen que desapareció Dios, o que esa es la Y interpretación. dentro de estos mismos libros hay evangelios apócrifos. Apócrifos no significa falsos, sino prohibidos, ocultos, porque no era conveniente que salieran a la luz. Claro. El manipuleo para normar Y eso- la conducta humana. Y claro, es para eso. propio de la humanidad, del ser humano. O sea, decía Isaac, no puede, es tan fácil juzgar, y eso es una de las debilidades del ser humano. El ser humano tiene virtudes y tiene debilidades, y una de ellas es el prejuicio, ¿verdad? Buscamos no tenerlo, pero lo supero en unas cosas y de repente, ¡pum!, ya lo tengo por otras y ¡ay, lo trabajo! Porque te aseguro, y ha sido así a lo largo de la historia, ha habido unos encontronazos entre los liberales contra los conservadores, porque siempre ha habido en cada época quien ve de manera más ligera y más, de alguna manera más orgánica, la vida en todos los aspectos del ser humano. En este momento hablamos de la sexualidad, y hay quien se encarga de evitar el libertinaje. Entonces, entre unos y otros siempre ha habido grandes pleitos. Te aseguro que quien escribió el Kama Sutra seguramente tuvo sus buenos encuentros con la iglesia. No. Cuéntenmelo, aclárenmelo. No, porque por eso te digo que es estos antecedentes que dicen que fue escrito antes de Cristo, cuando no las religiones paganas tenían mayor peso. Había unas escuelas, ¿cómo se llama? Religiosas, pero que te enseñaban sobre astrología, y te enseñaban sobre la vida, y otras sobre la muerte, y otras sobre el amor, y eso ya era pagano. Nada más tantito, ¿el paganismo en qué se fundamentaba? Es que nada más ese así, problema, por encima. ese es el problema, pensar que pagano significa... ¿Sin Dios? ¿O qué? No, sí, pero que significa brujería, Ajá. que significa maligno, ¿no? Sí. Es toda doctrina fuera de la religión judeocristiana monoteísta. Ok, me queda claro. ¿Okay? Así es. Muy bien, gracias por Entonces, contestarlo. La meditación, cuando Me hacemos encanta la yoga, claridad de lo que nos platica, ¿verdad? cuando hacemos yoga, que se puso tan de moda, estamos haciendo una práctica pagana, y no dejamos de ser católicos. ¿Quién es católico? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es etcétera? Porque me gusta hacer asanas de yoga, ¿verdad? Porque estás utilizando esa herramienta sin cambiar a tus dioses para lograr un equilibrio. Tan, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente de la que va a ver a Isaac a que le haga un asesoramiento energético, una asesoría de la energía, pues creo que como en un embudo caemos en los mismos conceptos. Claro. A veces la nomenclatura es la que cambia nada más. Totalmente. ¿Y qué buscamos? El equilibrio, el bienestar. Lo malo es cuando buscando todo esto, que el Kama Sutra también lo procura, en el índice o en el punto sexual y erótico, dándote unas recetas de muchas posiciones, de acuerdo a lo que te marca como cada una de las posiciones. Lo que siempre tenemos que hacer, y caemos en lo mismo, es empiezo a trabajar mi interior para luego compartir, ¿verdad? Y convivir todo. Y además no nada más es eso, sino aparte tener una vida plena, ¿no? En base a lo que cada quien decida y quiera. Que es el otro concepto que hablamos, de la plenitud. Una parte muy importante es que yo soy de la idea de que cuando inicias una nueva relación con alguien, tienes que aprender a resetear la energía y la conciencia de las otras personas que estuvieron en tu vida. Porque si no, de lo contrario, entonces toda esa energía la intoxicas y la pasas a tu pareja y viceversa. Entonces es muy importante también aprender a saber cómo resetearte, cómo quitar esa energía. Por ejemplo, me pasa mucho que hay personas que viven en pareja, y el vivir en pareja a veces no tenemos un documento como tal, como para un divorcio cuando se separan. Y cuando una pareja se divorcia, energéticamente hablando, al momento de firmar, realmente en ese momento están cortando energía. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, hay parejas que viven como pareja y no existe este papel, tienen que encontrar una forma en cómo romper esa energía para que puedan iniciar una nueva relación. De lo contrario, por eso encontramos a tanta gente soltera, porque no saben cómo trabajar sus procesos de ¿cómo se llama?, de términos de sus antiguas relaciones, porque te van intoxicando, y si esto le va sumando, hay gente, por ejemplo, que se van a estos grupos de swingers y de orgías y de... No, que digo que es muy respetable, pero al final imagínate el moco energético que te estás llevando
a tu vida de tanta gente es algo muy fuerte. Y por eso, tan importante que la educación fuera, o sea, es algo que un supuesto esperamos que fuera integral, en el sentido que no importa si tú eres católico, está bien que te enseñen a meditar, que te enseñen la toma de decisiones, el sentido común, la educación sexual, cosas que no se dan porque en el entendido de que es, por ejemplo, colegio católico, no te deben de hablar de ciertas cosas, o en el entendido de que es escuela laica, pública y laica, no te deben de hablar de estas cosas. Y la realidad es que eso que dice Isaac es muy importante, porque entonces yo, en este reseteo, yo llego limpia, es como llegar bañada, pero no nada más por fuera, también por dentro, a una nueva relación. Y por eso luego encontramos tropismos, en donde alguien ¿qué es un dice, tropismo? ¿por qué caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Dicen, porque siempre conozco casados, es que no has cortado la energía. ¿Y por qué siempre terminan no valorándome? Siendo bueno, infiel. ahí también hay un valórate tú, o sea, la gente te va a ver como tú te veas, pero también hay estos tropismos. Es que porque siempre me abandonan, o clanes familiares, en la herencia del clan familiar, en donde encuentras a una abuela con 2 hijas porque el marido la dejó, y sus 2 hijas también están solas porque el marido las dejó y también parieron puras mujeres, y luego esas hijas, y dices, wow, y entonces la responsabilidad es de quien toma conciencia de ello y corta. La palabra es aparte, acuérdate que esto que comenta, por ejemplo, ella es cierto, porque acuérdate que todos jugamos un rol de un antepasado. ¿A poco? Claro, o sea, ¿siempre? Todos. Por ejemplo, tú puedes jugar el rol a lo mejor de tu bisabuela, de tu abuela materna, de la tía, del primo, porque hay un contrato karmático que se hereda, me explico, en las generaciones y el linaje. Entonces, muchas de las veces, por eso hay mucha gente que choca y que a veces se frustra mucho, porque dicen, yo quiero esto, pero me toca siempre esto, y a veces esta historia que les toca no es de ellos. ¿Me explico? Eso se biodecodifica y entonces checas, tú caminas tu árbol de la vida, vas sanando los procesos karmáticos de la familia y entonces quedas completamente libre para iniciar tu proceso personal. Si tienes la fortuna de hacerlo, porque hay gente que nunca entendió. Y que además lo correcto sería... lo tendrá que vivir en el clan. Exacto. Y además lo correcto sería hacerlo, ese trabajo, antes de los 21 años. Esa es la edad correcta. Estamos entendiendo los 57. Y entonces... Nos estamos enterando. porque bien si, caduco, Arévalo. Porque si no, entonces, es cierto, otras personas empiezan a pagar y entonces empiezas a espejear y empiezas a jalar y entonces le echamos la culpa atrás, cuando probablemente un antepasado de nosotros es bien importante. Por eso el linaje es muy importante. O sea, con quién vas a crear un hijo tiene mucho que ver la conciencia, tiene mucho que ver el linaje. Yo como astrólogo, por ejemplo, hay algo que se hace sinastría. Entonces, por ejemplo, tú puedes llegar, tú y tu pareja, se hacen las 2 cartas, se empalman las 2 cartas y se sabe si esa relación va a ser una relación positiva o negativa. Y si, bueno, va a ser negativa, ¿hay manera de arreglarlo? La sinastría te dice los puntos a trabajar para que obviamente esa relación pueda cambiar y pueda mejorar. Que es diferente a las sinestrías, es otra cosa. Eso al final, ¿qué significa? Que es una corrección de karma a nivel de pareja. Y entonces ayudas a que tus relaciones de pareja no nada más estén fomentadas en base a un gusto, a una cuestión sexual, a intereses que todo el mundo tiene en una relación, sino que a base también está sanando la carga que yo tengo, que pobre cristiano, qué culpa tienen de lo que yo vengo cargando dentro de mi linaje. Entonces esa parte es maravillosa. Oigan, yo les voy a poner un consultorio a los 3, juntos, para que se pasen de una a otra. De que hay que cortar, que dice, es que ahora ya tienes que cortar, o sea, que ya en tu hijo corta todo esto que está, que como dice la María Ángela, que dice que familias de que la abuela divorciada, la mamá divorciada, o sea, ya tú dices, tienes que hacer no sé qué se haga, ¿verdad? Porque yo no sé de eso, pero yo he oído la palabra que dice, ya en mi hija voy a cortar todo esto para que ya no traiga esta carga que venimos arrastrando de generaciones para acá. Sí, no sé cómo se corta, no sé qué hacer, pero sí lo he oído. La familia Pinal, pero fíjate, me vino a la mente. Pero al final esto también tiene mucho que ver con que malentendemos el amor, porque recordemos que nosotros estamos educados en un país en un amor sin dirección. Un amor sin dirección. ¿Por qué? Porque normalmente
los padres, no quiero decir todos, educan a los hijos para que el día de mañana me mantengas, para que el día de mañana me cuides, para que nunca se educa al hijo para que sea una persona independiente y pueda hacer hacer su propia vida. Porque ¿quién va a ver? Exactamente. Esa es la finalidad. Ese es un amor sin dirección. Y ¿Me explico? Porque Un amor con dirección es, tú educas desde muy pequeño a tu hijo, lo preparas para que sea independiente y a los 17, 18 años a que se vaya bien, mijito, y sea éxito y feliz. Y volviendo al tema, el Kama Sutra es un manual del amor, pero del amor por la vida, del amor a la pareja, del amor a uno mismo, de la abundancia, la riqueza, la prosperidad, la virtud, la fe. O sea, no es un libro de posiciones sexuales. Está degradado hoy en pero día partió solamente a degradado. las posiciones. Pero te voy a decir una ventaja muy grande. El hecho de que eso lo pensemos nos llevó a tratar el tema el día de hoy, para darnos cuenta nosotros y quienes nos están viendo que va más allá de eso. Y miren, les voy a decir algo. Ayer, anoche, que estaba documentándome sobre las posiciones, no alcancé, era las 100 promedio, saqué más. Y luego había ¿Pero como... las estabas practicando también o nomás viéndolas? Viéndolas me cansé. Imagínate. Hubiera cancelado la grabación de hoy porque traía el talón en la nuca y estaba muy mal yo. Totalmente. Para mí fue la cama Uta. Hay 12 prácticas principales, 8 posiciones principales y obviamente va aumentando el grado de dificultad dependiendo de qué tan adentrados están en la práctica, pero está, lo decíamos antes, muy adelantado a su época porque habla con libertad del sexo oral, pero le dedica un capítulo, ahí empieza sobre el sexo oral, sobre los abrazos, sobre los besos, sobre las caricias, son cosas que se han perdido. Entonces imagínate 2400 años antes y que ya te dijeran la importancia de la caricia, del preámbulo, del... Todavía está un tanto adelantado, todavía ahorita. Sí, claro. Entonces, porque aparte, algo que decías, que si Vajrayana no tuvo un enfrentamiento con la iglesia, no, pero te voy a decir algo. Él no era un erudito, él no era filósofo, él lo escribe en la vejez y tú vas a decir, ¿y cómo era médico? Que a lo mejor la vejez es antes de nuestra edad, ¿eh? Sí, bueno, recordemos, sí, claro. no, y aparte recordemos sí, que en aquella época se vivía menos. Sí, entonces, pero los antecedentes es que cuando él lo empieza a relatar, a escribir, es porque él ya había estado con estos 3 arquetipos de pene y estos 3 arquetipos o tipos de vaginas, y había sido basado en la experiencia, no en estudios, sino en la experiencia, en haber estado en el prostíbulo con la tía, en haber estado, o sea, él vivió la libertad sexual. En aquel entonces era muy común la orgía, era muy común la diversidad sexual, por eso, aunque el Kama Sutra es bastante heterosexual, no discrimina la homosexualidad, ¿sí? Aunque después, mucho tiempo después, la homosexualidad se vuelve, es penada en la India, pero mucho tiempo, mucho después, y después se despenaliza. Pero el punto es que un libro adelantadísimo, y él no hablaba por estudios científicos, sino por la experiencia. En los próximos videos vamos a platicar de más temas relacionados al erotismo y también al contenido ginecológico, que es muy importante, doctora. Ojalá se anime mi hermana, mi amiga Claudia Bermúdez, a compartirnos más, porque es bien importante que la mujer conozca de su sexualidad, y en las parejas heterosexuales el hombre es importante que sepa más temas ginecológicos, porque pues con quién se convive sexualmente, eróticamente, hormonalmente con la pareja, la mujer en el caso de los heterosexuales. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por sus aportaciones que han sido valiosísimas. Isaac, muchas gracias. Doctora Bermúdez, muchísimas gracias. Vamos a María Ángela, gracias. El primero de muchos programas, Bueno, amigos, pues en el próximo video platicaremos de muchos más temas interesantes, algunos relacionados con la ginecología, otros con el erotismo, incluso estamos preparando alguno también con psiquiatría. Vamos a hablar también de la depresión, de los ataques de ansiedad y de muchas cosas más que nos atañen a todos. En algún tema ahí nos compartirá Héctor una vivencia personal, un servidor también, y pues hay cosas bien interesantes. Comuníquense, dejen sus comentarios en la cajita que está aquí abajo del video y pásenla bien, que realmente nos cuesta muy poco.
hasta el próximo video de amor y cosas peores.